Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de DiaryCast. Una continuidad con el doctor Ignacio Vidaurreta, en este caso para hablar de un tema más que central como el periodo de transición. Así que bueno, de nuevo, Nacho querido, un enorme placer tenerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Coco? Buen día. Igualmente, un placer también para mí. La verdad es que no me animo ni a hablar delante tuyo, pero un poco para darte el pie, me parece que un poco a veces cuando a mí me toca hablar de transición, con mucho menos autoridad que vos, suelo decir que como es que ahí te jugás la vida productiva del animal y que como un boxeador no lo puedes subir al ring eh, para que aprenda a boxear arriba, lo tenés que preparar antes. Y esto me parece que primero reivindicó el periodo previo, el periodo de vaca seca, y generó ahí una verdadera ciencia, porque si eso sale bien, me parece que de ahí en adelante todo sale un poquito mejor, ¿no? Pero quien está en el campo todos los días metiéndole cabeza y metiéndole capacidad a esto de cómo superar el periodo de transición, sos vos, nos recontra serviría que, cómo es que nos resuman, que nos vayas contando qué sentís vos que, primero que qué es el periodo de transición para que esté más fuera de tema y después cómo te parece que se debería manejar, ¿no? Para tener buenos resultados. Bueno, Coco, sí, claramente, bueno, al hablar de transición hablamos de estrictamente como lo define la bibliografía, de los menos 21 días previos al parto, 21 días posteriores al parto. Y claramente vemos que cada vez toma más importancia y la forma en que la vaca atraviesa este periodo de transición, si bien estrictamente se define ahí, muchos ya hablan de una transición más larga, de como vos decías, desde ya un buen manejo arranca desde el secado, que antes el secado era secar las vacas y mandarlas al bajo. Ahora tenemos que hablar ya de un manejo más integral que abarque ya desde el secado. Si bien la transición estrictamente es menos 21 más 21, ahora podemos hablar de una transición más extendida, como te decía antes. Y claramente la situación y el desafío de la vaca claramente es mayor. Ha habido un cambio, una mejora importante genética. Digamos, las vacas, si nos hablamos de una vaca de los 80, una vaca de ahora, fenotípicamente cambiaron. Y es una vaca que responde, obviamente evolucionó la genética y son mucho más sensibles a lo que puedan ser mejoras en nutrición, en manejo, y hay un mayor retorno a la inversión que uno puede hacer. Entonces la vaca responde en producción, pero claramente estas vacas, esta mejora genética y acompañado del ambiente y la nutrición o el manejo y la nutrición que hagamos, estas vacas son más, perdona, menos errores de alguna manera, son más susceptibles de tener problemas durante este periodo, durante la transición. Y es en la transición donde, bueno, se definen un montón de cosas. Es un periodo de alto estrés metabólico y social para la vaca, ya que la vaca, y esto hace que esté más susceptible, las vacas tengan una alta susceptibilidad a sufrir problemas de salud, que lógicamente van a condicionar eh, su producción y su reproducción. Pero por otro lado también es el principio de la lactancia, es la etapa de mayor retorno, porque es la etapa donde la vaca por cada litro en el pico de producción, o sea, es la etapa que nos define de alguna manera el paso hacia la próxima etapa, que es el pico de producción. Si yo más pico de producción logro, más producción voy a lograr en el resto de la lactancia. Por cada litro extra en el pico son entre 150, 200, depende de la bibliografía, a qué autor lo mencione, pero de litros más de leche en el resto de la lactancia. Entonces, todo lo que yo haga previamente para que la vaca atraviese ese periodo crítico de la menor manera, sin enfermarse, pudiendo restituir rápido su consumo y empezar a consumir mucho y a picar, por lo tanto, a producir cada vez más, obviamente por eso es la etapa de mayor, tan definitoria y tan importante, ¿no? Porque es la etapa que nos va a permitir que la vaca después termine produciendo más, ¿no? Es como el inicio de una etapa, de la etapa productiva de la vaca, ¿no? Perfecto. Nachito, ¿te parece entonces que como primer highlight, como primer apunte,
yo voy tomando apuntes mientras vos ahora revertimos la situación de la facu en aquellas oportunidades, yo que sea de docente. Sí, pero capaz que por ahí habría que ampliar un poquito en esta transición criolla, eh, arrancar un poquito antes en el secado y llegar un poquito más adelante a que dejamos preñada la vaca, ¿no? Capaz que ese es ese periodo de oro, que sería como una transición extendida y decir, bueno, si esto anduvo bien, sobre todo no se va a extender la lactancia, porque la dejaste preñada, entonces lo vas a secar a tiempo y tu lactancia va a ser buena. Eh, Ahora, ya que lo extendimos un poquito más, y en ese periodo entre el secado y el parto, eh, ¿qué te parece que es central? Digamos, ¿qué te dicen las tripas que es central, que ahí es muy importante no errarle? Y obviamente desde el lado yo trabajo en nutrición, así que desde el lado nutricional estrictamente es lo primero es es la clásica recomendación de los libros cuando cursábamos zootecnia y producción lechera, digamos, en la facultad era no, que la vaca no pierda ni gane estado corporal entre el secado y el parto, y esa sigue siendo la misma recomendación. Eh, Obviamente mantener o lograr a la vaca, a partir del secado, lograr que la vaca esté en esta situación de cubrir los requerimientos, pero evitar grandes ganancias de estado corporal y también evitar grandes pérdidas. O sea, está demostrado que las pérdidas corporales también se asocian o se correlacionan con una mayor incidencia de enfermedades entre el secado y el parto. Hay trabajos que lo midieron y correlacionaron y bueno, está demostrado una vaca que pierde cierto grado de estado corporal tiene más chances de tener distintas patologías asociadas o que se presentan en la transición, retención de placenta, metritis, cetosis y demás. Em, Desde el punto de vista desde las secas, como decía, es mantener requerimientos o cubrir requerimientos. Obviamente dar un buen ambiente, un mejor ambiente, situaciones de estrés calórico, eh, eh, debemos mantener o resguardar a la vaca del estrés calórico, ayudarla a evitar situaciones de estrés calórico. Y ya si bien eh, un paso que vimos desde hace un tiempo es la implementación de métodos para evitar estrés calórico en preparto. Ya se habla y hay trabajos donde evaluaron el efecto de evitar estrés calórico ya desde el periodo de seca. Y entonces, claramente esto nos demuestra la importancia que tiene mantener una vaca seca bien cuidada y bien comida, ¿no? Eh, y después en lo que es la etapa posterior del preparto, eh, que, bueno, como hablábamos, o sea, tiene que abarcar ese periodo de transición, esos menos 21 días o 21 días previos al parto. En el manejo uno trata de recomendar 21 o 25 días, no más, idealmente mucha bibliografía hay, pero no más de 30, y en donde uno ya empezás a trabajar en acomodar ese rumen para lo que va a ser la dieta posterior, que va a ser la dieta de lactancia, o sea, es una dieta de transición entre lo que es seca y la dieta de lactancia, logrando moderados niveles de almidón, niveles de fibra, fibra efectiva para mantener, dar mata ruminal, digamos, y mantener un rumen activo, desde el punto de vista obviamente niveles controlados estrictamente el preparto, si bien eh, la- hay trabajos que demuestran que digamos, los niveles, por ejemplo, de proteína no son extremadamente, las necesidades no son extremadamente altas, pero sí está demostrado que tampoco pueden ser bajas, como en muchas situaciones me he encontrado de dietas preparto con muy baja cantidad de proteínas, que si bien obviamente el productor lo mira como un costo, pero hay que pensar que es una inversión, esto repercute en más producción, más consumo y más producción cuando la vaca empieza a producir leche. Desde el punto de vista de minerales, obviamente trabajar sobre la prevención en el preparto de las hipocalcemias, de la fiebre de leche, lo cual, en mi opinión, se ha avanzado mucho en estos últimos años. Se ha logrado revertir esta situación de bajar la incidencia claramente, al menos lo que demuestra lo que puedo ver en la bibliografía, o puedo leer e informarme, y también uno ve en el campo, ¿no? Em,
y desde el punto de vista del resto de los, bueno, esto no te voy a andar comentando a vos, pero de microminerales y vitaminas y la importancia que tiene esto sobre lo que es la parte inmunitaria, que es un desafío que tiene otro de los desafíos que también se enfrenta la vaca en este momento de la transición, en donde también tenemos que asegurar una buena nutrición desde ese lado. Em, Sumado a esto y finalmente la parte de manejo, la parte de cómo le doy de comer a la vaca, cómo le hago comer. Tenemos que pensar que la vaca en este momento empieza en el preparto, comienza con una disminución en el consumo, en su capacidad de consumo. Y claramente tengo que, si bien fisiológicamente la vaca tiene esta situación de depresión del consumo, tengo que tratar de manejar todos los aspectos relacionados con la dieta, con el manejo, con el confort, el manejo de la alimentación para asegurar que el consumo, si bien baja, pero que no, que baje lo menos posible. Porque está altamente correlacionado consumo preparto con consumo del posparto. Entonces, si la vaca que come más en el preparto va a comer más en el posparto. Y esto es el primer paso de la lactancia, ¿no? Que la vaca cuando apenas pare empieza a consumir, restituya su consumo de manera rápida, así la diferencia entre lo que consume y lo que produce sea lo menos posible y el balance energético sea lo menos posible. Entonces es, en síntesis, tratar de acomodar a la vaca o tratar de ir preparando la vaca para lo que va a ser la dieta de la lactancia y la dieta, obviamente la dieta de lactancia y todo lo que le pasa a la vaca en ese momento, inmunidad, calcio y todas esas cosas, ¿no? Evidentemente sos mejor docente que yo. Yo saco mejores apuntes que los que sacabas vos, Nacho. Te aseguro que sí. Nada, se me llena la hoja de preguntas. El resumen es muy claro, es muy claro. Digamos, lo que yo notaba es que, bueno, obviamente es el concepto de mantener condición corporal y de no tratar de no cambiarlo. Ahí lo que sí, Nacho, el problema que se encuentra la gente es que por ahí sí se desordenó en la lactancia anterior y estuvo con baja producción y una dieta que no la diferenció y está en una condición corporal un poquito elevada, ¿no? Y ahí la gran pregunta, ¿qué te parece como especialista? La tengo, a ver, dos preguntas. Una, ¿qué te parece la condición corporal ideal? Y en el caso de que vayas y te encuentres con entre uno y 5 4, ¿qué haces con ese 4? ¿Tratás de bajarlo hasta el momento del parto o tratás de mantenerlo? Porque noto que mucha gente se encuentra con esto y dice, bueno, está bien, no lo toco, pero mira que me paré gorda, ¿eh? ¿Qué me va a pasar con la cetosis? Eh, ¿Cómo te manejas ante una situación así? O sea, ya viene torcida, pero la vaquita la secas gorda. ¿Qué haces? Sí, desde el punto de vista de condición ideal, la mayoría de la bibliografía y demás hablan de 3,25 y 3,5 en escala 1 a 5. Quizás varios trabajos nuevos hablan de 3, algunos han tenido mejor respuesta, o ya en 3,25 ya en algunos trabajos han medido algún problema, alguna mayor cantidad de movilización grasa, obviamente esto asociado a un balance energético negativo más importante o más prolongado. Eh, esta es la consecuencia, es la consecuencia obviamente de lo que viene previo, asociado a un problema en la transición en el parto anterior o a un problema de manejo reproductivo y demás, lactancias largas, secados gordos o vacas gordas. Lo ideal es tratar, en mi condición o lo que yo opino, de acuerdo a lo que mi experiencia, lo que he leído, es tratar de mantenerlas de alguna manera, no que no pierdan a lo sumo, uno puede decir, bueno, trato de mantenerlas lo más cerca posible de de sus requerimientos, a lo sumo si pierden, que no pierdan más de 0,25 puntos, una escala de 1 a 5, y tratar de ser lo más cuidadoso posible con esa vaca en el momento que pare, digamos, ¿no? Obviamente siempre pensando en que si bien una vaca gorda va a deprimir más su consumo, entonces trabajar en lo que más pueda, en ser lo más detallista, tanto en dieta, en manejo de la alimentación, para que no ayudarla a que deprima aún más ese consumo. Si la vaca está condicionada físicamente por un menor consumo, tratar
de no condicionarla para que lo deprima más. Porque si yo me voy a que la vaca, a adelgazar esa vaca entre el secado y el parto, eh, estoy generando eso, estoy generando movilización grasa, estoy generando, y como de alguna manera, primero que está comprobado, como te decía, hay unos trabajos publicados de un par de autores brasileños que trabajan en Estados Unidos y que, bueno, donde midieron la correlación pérdida de estado corporal e incidencia de enfermedades. Y eso está bien medido. Cuanto más pierdo, más de 0,25 ya empiezan mucho más importantes los problemas. Y además que si yo a la vaca lo estoy hambreando de alguna manera, la vaca va a empezar a movilizar grasa. Entonces, eh, tampoco, a mi modo de ver, adelgazarla no es la solución. Si bien cuando yo tengo esta situación, no tengo otra más que acompañarla a la vaca, alimentarla lo más cerca posible del 100% de su requerimiento y después manejarla de la mejor manera posible, lo más prolija entre lo que es la transición, o sea, preparto y posparto, para darle la condición que no deprima aún más su consumo, ya que pensando que viene una vaca que ya va a deprimir un poco más su consumo por el hecho de estar gorda, ¿no? Porque si yo la adelgazo, la vaca, si yo la restrinjo, la vaca va a movilizar grasa, estoy generando una movilización grasa, acumulación grasa en el hígado, cuerpo cetónico, estoy generando una cetosis. Bien. O sea que como apunte me anoto con respecto a esa pregunta, tratar de sostener y mucho cuidado que tenés un problema ahí, o sea que potencialmente tenés un problema. Entonces, ahí tratar de sostener, creo que son los conceptos que por ahí podemos dejar para el colega, ¿no? Y vos ya te metés claramente en lo que es el ratito antes de subir al RIN, ahí ese periodo de secado, donde anotaba la importancia de sostener al rumen. Siempre me va a llamar la atención que no tenemos modo de entrar al rumen, ¿no? Es el gran procesador de la comida y lo miramos de afuera. Siempre lo miramos de afuera, me da mucho miedo eso. No hemos desarrollado la capacidad de decir, mira, no tengo un test para yo decir, está trabajando al 50, 70, 85%. La verdad que medio que lo miramos mucho de afuera. Pero bueno, ahí anotaba entonces el acompañar el desarrollo, al menos en la flora capaz de degradar el almidón que se viene, mucha fibra, mucho volumen. Con respecto a los minerales, ahí anotaba entonces manejar el tema calcio, donde en términos generales se tiende a bajar, no descuidar el magnesio que se tiende a subir, vamos ahí, y los micro y vitaminas para un poco la inmunidad, ¿no? Siempre recordando que ese link, no sé si coincides conmigo, el link en que te voy a decir, bueno, pero una hipocalcemia y la inmunidad, ¿qué hay en el medio? ¿Cómo? Siempre está la vitamina D en el medio. Que esto, bueno, y en eso hoy nombrabas hace un ratito al doctor Goff, Jesse Goff, que creo que anda dando vuelta por Argentina y anda justamente trabajando con eso. A veces está todo el mundo tratando de ver ese link, esa vitamina D, asociando este, lo que es hipocalcemia con inmunidad. Con inmunidad, sí. Y con respecto al manejo, me parece que tampoco avanzamos. O sea, entiendo que avanzamos en nutrición, pero ni en la parte ruminal. En ver el rumen, en mirarlo por dentro, creo que no avanzamos. Y no sé en cuestiones de manejo, eso no quedó muy tradicional, sabiendo que es tan importante el manejo ahí alrededor del parto de esa hembrita. eh, ¿Cómo lo ves, Nacho? O sea, no sé si cambió mucho eso. Sí, sí, mira, lo que yo veo que ha cambiado, digamos, ya en mis años de profesión, digamos, ha cambiado, se ha mejorado, y obviamente siempre hay cosas para mejorar, para seguir mejorando, pero claramente lo que me toca ver o leer y demás, eh, el- la importancia del manejo, obviamente que las dietas, el balance de dieta y demás, la importancia del manejo es sumamente alta y sobre todo en transición, digamos, ¿no? Hablábamos la vez que charlamos pasada sobre estrés calórico y hablábamos de esto, del manejo en general. Bueno, en esto también. eh, Hay un muy buen trabajo de Alec Bach, de un español de hace unos años, muy citado, pero en donde la diferencia de producción entre distintos tambos manejados con
un montón de aspectos similares, fue la nutrición explicó el 50%. El resto, el otro 50% de la diferencia en producción lo explicaron aspectos de manejo, ¿no? Para ser sintético. Entonces, en la transición pasa exactamente lo mismo. Eh, Tenemos que pensar que una vaca que está bien es una vaca que produce. Entonces, lograr esto es sumamente importante. Em, Tenemos que pensar, me parece, en cuestiones como obviamente hablamos de la dieta, pero en cuestiones relacionadas con el ambiente, eh, hablar de disponibilidad de comedero, de manejo de esa alimentación, de la forma en que se da esa dieta, de lograr que un error que muchas veces pasa o que por lo menos me encuentro o me enfrento, de comederos en preparto que están vacíos. Es decir, eh, o por mala asignación de número de vacas o por mala asignación de materia seca los silos, en el silo. eh, ¿Entendés? Entonces, encontrarte frente a una vaca que no está, está el comedero pelado, frente a, o sea, 4 horas antes de dar un mixer o un tiempo bastante importante de un comedero sin comida y con algo que tenemos que siempre pensar o tener en mente que correlación muy positiva entre consumo preparto y consumo posparto. Entonces, tenemos que lograr que la vaca coma la dieta que nosotros queremos que coma, con un balance de energía, proteína, fibra, minerales y vitaminas, como hablábamos, pero que la coma. Obviamente, días de preparto no adecuados, que eso, ve- al menos lo que a mí me toca ver que se va mejorando, quizás antes los días eran excesivos, a mi modo de ver, en algún momento de un manejo malo de la información, los días pueden ser demasiado cortos, o sea, un preparto demasiado corto porque hay un mal manejo de información, la vaca pare antes de lo que nosotros pensábamos y por lo tanto el manejo y la dieta de preparto y el acostumbramiento, de esa vaca o la adaptación de esa vaca para lo que va a ser la dieta posterior o el manejo posterior no es adecuada, entonces después aparecen los problemas. Eh, Hay trabajos donde midieron mucho tiempo de preparto, más problemas, poco tiempo de preparto, más problemas. Entonces, la Universidad de Florida, que hicieron algunos trabajos sobre eso. Entonces, eh, bueno, hablábamos obviamente, de condición de estrés calórico, controlar en lo que más pueda la situación de estrés calórico, mientras obviamente sombra, pero el refrescado de esa vaca es muy importante y está súper demostrado la eficacia que eso tiene sobre la vaca o el resultado que eso tiene, el retorno sobre esa inversión que yo hago en darle sombra y refrescado sobre esa vaca en sí, por su producción futura y además sobre la producción de sus hijas. Entonces, hay un montón de cosas que están medidas y que de alguna manera nos hacen más fácil una decisión de inversión. Em, Espacios de comedero ya hablamos, hay, este, tenemos que garantizar que la vaca coma, ya lo hablamos, obviamente un ambiente limpio, eh, manejo de la alimentación también, te lo comentaba, pero el manejo, cómo doy el mixer, cuántas veces arrimo en el caso de poder hacerlo, ¿no? En un sistema que me lo permita. Pero el otro punto del ambiente que te había dicho recién, un ambiente tiene que estar lo menos contaminado, lo menos sucio posible, de alguna manera, lo menos contaminado posible. Si bien es el campo y es inevitable que tenga contaminación, pero la presencia de barro, de mucha acumulación de materia fecal, tenemos que pensar que la vaca en ese momento, además de todos los desafíos, la inmunidad es otro desafío, porque hay digamos, un proceso, una parte de inmunosupresión en alguna parte del sistema inmune, que de eso vas a saber más que yo, y otra parte que está de alguna manera hiperreactiva, es un proceso inflamatorio alrededor del parto, que, bueno, se habla de una inflamación, por lo menos el concepto que yo tengo, Coco, de una inflamación subaguda crónica, un pico de inflamatorio que se da alrededor del parto, y esto es desencadenado por bacterias que pueden entrar por glándula mamaria, por intestino, por útero. Entonces, si yo la tengo a la vaca pensando en un ambiente, pensando que está en esta situación desafiante, si yo la pongo en una vaca en un mal ambiente, donde esté altamente contaminado, con altas probabilidades de que alguna bacteria ingrese a su cuerpo, estoy agravando el problema, ¿no?
Tal cual, Nacho, sí. Incluso a veces uno pierde sentido común. La otra vez estaba haciendo una revisión justo sobre inmunidad y me sorprendieron un par de autores, me sorprendieron muy bien, brillante, porque en un momento ya estaba a la altura, ¿viste? Cuando empezás a ver, por ejemplo, el estrés térmico. Bueno, activa la transcripción de algunos genes y estaba tratando de refrescar mis precarios conocimientos genéticos y bueno, y ver cómo eso activaba y cómo afectaba el sistema inmune. Y en un momento esos autores dijeron, está bien muchachos, pero no se olviden que además hay una temperatura y hay una humedad que es fantástico para los gérmenes. O sea, a veces lo que nos olvidamos es el sentido común, sí, claro. Y la otra, vos fíjate que a veces cuando revisamos todo esto, casi no viene el concepto del agua. Y yo creo que ahí aparece un problema grande. Como hay poca comercialización del agua per se, es como que se tiende a escapar, ¿no? Pero capaz que en semejante revisión que hiciste de tantos factores y ajustes de manejo, capaz que el agua también es un factor agregado. ¿Cómo la ves? No, por supuesto, sí, totalmente, Coco, totalmente. Eh, sí, nada, es fundamental, digamos, pensar muchas veces en, me acuerdo con Carlos Corbellini de charlas con él, él, no, vamos, trabajando en esto, de decir muchas veces vacas que paren y en el manejo, en la diaria, la vaca permanece 12 horas, más de 12 horas, con un ternero encerrado en un piquete, en un corral de la manga o al lado del tambo, sin agua y sin comida. Una vaca está en un estado sumamente crítico, sin poder tomar agua y sin comida, digamos, por parte del manejo, porque esto simplifica el manejo posterior de esa vaca para poder ser ordeñada en el próximo ordeñe. Digamos, cuestiones que, pero que escapan a una cuestión básica, digamos, una vaca que empieza a deshidratarse porque empieza a producir o empieza a necesitar agua porque empieza a producir mucha leche, porque perdió un montón de líquidos a través en el momento del parto, que está sumamente dolorida y demás, sin disponer de agua ni siquiera un poco de comida para que empiece a estimular su consumo. Eso era un manejo que me ha tocado ver muchas veces, que lógicamente ahora en los tambos que voy, obviamente es tratar de concientizar de hacerlo, pero en muchos lados ya lo hacen y en muy buena manera, de ese tratamiento, ese cuidado de esa vaca es sumamente importante. Pero bueno, nada, asociado a esto el comentario, lo que vos decías del agua, ¿no? Pero lógicamente, una vaca, si queremos que coma, necesitamos que ese rumen tenga agua y la vaca tenga agua en sí, porque lo requiere para el resto de su cuerpo, no solamente pensando en el rumen. Entonces, nada, es algo muy básico, pero que cobra, que es sumamente importante. Che, Nacho, no haberte tenido en la facu, la verdad que sos muy buen docente. Una de las características de los buenos docentes es que disimulan las preguntas mal hechas. Yo cuando me alegro de haberlo hecho mal, porque cuando me refería a manejo, te di pie para hacer esa revisión fantástica que hiciste. O yo te interpreté mal. No, 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 no. Además me vino re bien para revisar todo esto, que era, ese punteo estuvo fantástico. Pero a mí, lo que no veo trabajos, y cuando no veo trabajo estoy sonado, porque no me queda más que arrimarme al tambo a ver qué es lo que pasa, no veo muchos trabajos que estén estudiando qué pasa al momento del parto. Acabaste de vos de nombrar esas a veces 12 horas y digo, pucha, es como que ahí hay una zona medio oscura, eh, como que hay mucha tensión. Vos fíjate con la cantidad de detalles y de tips que nos diste de toda esta transición, común o la criolla, la larga, arrancando el secado. Tanto dato, y es como que quiero llamar la atención con esto, si no nos vamos sin hablar de ese momento. Es como que digo, recuerda que desde el punto de vista de estrés, ese es el gran momento, digamos, una mamá mamífera que acaba de parir con todo lo que eso imagino que debe representar, eh, va a perder el contacto con esa cría y en qué condiciones lo estamos haciendo. Como que veo poco enfoque en eso y eso me preocupa porque creo que ahí hay un foco de estrés medio peligroso. No sé qué experiencia tenés vos, has visto diferentes, digamos, parideras, ¿cómo has visto eso en tu experiencia, el lugar del parto y el manejo inmediato? Sí, hay, por eso
digamos, lugares malos con alta contaminación o un lugar no apropiado para el parto. He visto mucho y mucho manejo asociado de esto, de dejar la vaca en un estado sin agua y sin comida, donde un estado crítico, donde eh, eh, la vaca en una situación donde no debería pasar, eh, pero también tambos que empiezan a manejar desde el lado de o sea, maximizar el confort, los corrales de parto, en donde si bien no es aplicable en todos los sistemas, pero donde se aplica, en general uno puede dar un manejo de cuidado, de higiene alrededor del parto que le ayuda a la vaca a parir en una mejor condición, al menos lo que yo he visto, ofreciéndole sobre todo la parte de confort, digamos, confort y ambiente sumamente importante para que la vaca atraviese su parto de la mejor manera posible. Obviamente otro punto es la intervención de ese lado, donde uno ve intervenciones demasiado apuradas, o sea, la atención del parto en donde la vaca, mucha gente tiende a tratar de meterle mano, como hablamos en el campo, pero meterle mano de manera anticipada y no esperar a la vaca y no respetar. sin respetar el proceso fisiológico que es bien, bien complejo, ¿no? Claro, sin respetar el proceso fisiológico del parto. Entonces, de meter mano, tratar de asegurarse el problema del parto y de no tener un problema en el parto. Entonces, muchas veces se hace eso, que lógicamente eso condiciona a mayor predisposición a poder tener problemas. Eh, pero claramente está asociado a eso, digamos. Si bien hay campos donde hay puntos de mejora que a veces veo, que a veces voy y que creo que hay puntos para mejorar, las cosas que se pueden hacer están claramente probadas en otros países donde trabajan de manera intensiva, en donde han mejorado mucho esto de la vaca, el cómo atraviesa esto la vaca y los problemas neonatales de los terneros, que antes las muertes neonatales quizás eran, o en otros sistemas donde no se cuida bien, es importante, y en estos sistemas o con una atención más minuciosa del cuidado del ambiente, del cuidado del ambiente, digamos, el momento, el lugar para descansar, el lugar para parir bien, higiénico y el manejo que se le da a esa vaca en el proceso del parto es adecuado, entonces los resultados son buenos, digamos, ¿no? Al menos mi experiencia, Coco. Perfecto, y lo del tiempo, ¿no? Qué importante lo que dijiste del tiempo. Va, yo como profe de fisio un poco me quedo con eso. El parto es un proceso de maduración. Capaz que revisando eso, destatando dejar ese concepto, damos una manito, decir, muchacho, paciencia, porque es una mamá pariendo. Imagínate salir por un cuello uterino un ternero. No es sencillo, es un proceso madurativo y estaría bueno meterle. Y si eso va bien, digamos, eh, ¿qué te asusta del posparto? Contame mientras conecto a electricidad, me estoy quedando sin electricidad. Anda contándome, dale. Bueno, en el posparto lo que normalmente se hace es tratar de trabajar en lo que se conoce como manejo de vacas frescas o vacas recién paridas. Eh, una vez la vaca ya parió, lo separamos del ternero lo antes posible por el tema del ternero y la relación, al menos la recomendación que sigo es esa, y tratar de darle a la vaca un rápido ingreso a un corral donde pueda disponer de agua, de confort y de comida. Una dieta de vaca recién parida, en donde la idea es tratar de seguir ese escalón, primer escalón vaca o el piso, la vaca seca, primer escalón preparto, segundo escalón vaca fresca y tercer escalón lo que es la vaca de lactancia, pico de producción. En esa vaca fresca es tratar al menos la recomendación mía es tratar de que sea un periodo donde obviamente, de nuevo, focalizándonos en estos aspectos que venimos hablando, de confort, de manejo de la dieta y demás, pero una dieta que siga esa gradualidad con un nivel de proteína importante, con un buen nivel de fibra para mantener
seguir con ese rumen, con esa mata ruminal y ese rumen distendido, eh, que de alguna manera me va a asegurar una cuestión física y también evitar problemas, por ejemplo, desplazamiento de abomazo asociado a bajos consumos de fibra. Si bien son varios los factores que se le asocian a la enfermedad o al problema, pero esto es uno de los puntos y está demostrado que dietas con más forraje, menor desplazamiento tengo, o un adecuado nivel de forraje en dieta, menores desplazamiento tengo. Entonces, tratar de hacer esa modalidad, obviamente cuidarme con los niveles de almidón. De nuevo, pensemos que es como una especie de escalera, seca, preparto, frescas, lactancia, o pico de producción. Eh, Tratar de ofrecer, seguir con el mismo concepto de manejo de minerales y vitaminas. ah, Así, bueno, nada, es la forma de concretar esta dieta o este manejo nutricional integral para todas las etapas. Y siempre tratando de que esa dieta, lo último, de esta dieta no sobrepase, este periodo no sobrepase cierto número de días, idealmente no más de 30, para no condicionar o el manejo de esa vaca, darle posibilidad de que después pase un periodo de una dieta más preparada para que arranque ya a la producción, al mango, ¿no? Acelerador a fondo. Claro, 30 días, hasta 30 días, ese es tu... La recomendación general, sí, yo trato de no pasar en eso, de mi recomendación. Algunos incluso están hablando de menos, algunos trabajos hablan de menos, sin problemas. Eh, pero en general es decir, bueno, la vaca que ya la vemos bien, que la vemos comiendo, que la vemos en buen estado de salud, rumiando, hay un montón de formas de monitorearla, pero en donde yo lo puedo, la puedo y puedo asegurar que esa vaca pueda tener ciertos 15 días al menos. Sería mi rango entre 15 a 30 días, con un ideal de 20, ¿no? Chinguito, y como nutricionista, vos estás haciendo foco, te imagino, ¿no? En la nutrición para sostener la producción. Y cuando pensás un cachito en la inmunidad, porque puede venir el reclamo de fertilidad, ¿eso te hace ruido por algún lado? ¿Cómo tratás de manejarlo? Decir, mira, cuando me reclames inmunidad, yo desde la nutrición aporto esto, cuando me reclames fertilidad, desde la nutrición tengo esto, digamos. ¿Eso más o menos tiene que ver con lo mismo, con la dieta equilibrada? ¿O tenés algún tip ahí, algún secretito? No, no, la dieta equilibrada, de nuevo, es asegurar que ofrecerle a la vaca confort y demás para que pueda comer, no que descanse y que por lo tanto no sacrifique consumo por descanso. Primer punto de manejo de la alimentación, con disponibilidad de comedero, buen manejo del mixer, buena presentación de la dieta, es decir, o invitarla a la vaca a comer. Y desde el punto de vista de la nutrición, bueno, palabra más mayor sos vos en nutrición vitamínica mineral, pero asegurar buenos niveles de vitaminas y minerales que estos relacionan con la inmunidad, eh, con la capacidad o mantener un sistema inmune activo y regulado, que hay, bueno, desde ese punto de vista quizás hay algunos aditivos también que están mostrando ciertos efectos positivos, cultivo de levaduras y demás que están mostrando ciertos efectos positivos en esto, en mantener un sistema inmune más controlado y mantener, digamos, aspectos, por ejemplo, o mejorar aspectos, puntos como el intestino permeable, digamos, que es una puerta de entrada de un montón de microorganismos que desencadenan una actividad, una respuesta inmune, que está comprobado que cuando esa respuesta inmune, si bien todas desarrollan cierta respuesta inmune, cuando esa respuesta inmune es muy grande, muy alta, son las vacas que se enferman. Entonces, eso está asociado, digamos, a la importancia que últimamente, de acuerdo a trabajos y demás, tiene la inmunidad. Que por lo tanto, que yo esa vaca, mientras mejor se la doy a superar el periodo después del periodo de espera voluntario, superar ese momento, la vaca, si atravesó una transición mejor, si su recuperó, o sea, por lo tanto no tiene un proceso inflamatorio importante, si recupera rápido su consumo y su balance energético negativo es menor y más corto, obviamente voy a entrar en una mejor condición para lo que va a ser
la etapa reproductiva o la etapa donde la vaca pasa a ser abierta y a ser, estar apta para ser inseminada o entrar en reproducción de nuevo, ¿no? Sí, sí, y de hecho, me disculpo por la pregunta que te hacía, pero es que en realidad hay como una fantasía siempre, decir, che, que vos estás ahí en el tema, ¿qué hay de nuevo en esto y qué hay? Y de golpe lo que hay de nuevo es la cultura del trabajo y del trabajo bien hecho y del respeto al bienestar animal, ¿no? Obviamente todo el conocimiento técnico para una adecuada nutrición y manejo, pero más allá de que coincido abiertamente con vos que se agregan cositas, pero que son insignificantes comparado a la importancia de un buen manejo, de una buena nutrición, de un cuidado del bienestar animal. Exactamente. Bueno, hay que pensar, vacas con bienestar es mayor producción. O sea, una vaca que no esté estresada, una vaca que produce significa que la vaca no está ni enferma ni está estresada. Entonces, eh, y una vaca que puede comer bien, descansar, rumiar. Entonces, es algo que tenemos que estar cada vez, es algo básico, pero es algo que tenemos que pensar cada vez que vamos a un campo y miramos lo que pasa en el campo, ¿no? Sí, vos sabés que Nacho, yo ya para cerrar, no te quiero molestar más, pero creo que, ¿sabés en qué nos equivocamos en la Facu cuando hablábamos de estrés? Creo que la gente, el productor, no sé si entendió la palabra estrés. Yo creo que no. Si hubiéramos utilizado la palabra miedo en vez de estrés, hubiéramos sido más claros en lo que queríamos decir. Eh, Porque la verdad es que cuando mirás esos animales estresados, la sensación es que el productor podría entender mejor las consecuencias negativas que tiene, entendiendo que tiene miedo a algo, algo que estamos haciendo mal. Capaz que eso hubiera ayudado más, pero bueno, capaz que alguien atrás nuestro viene y lo plantea un poquito mejor. Mejor. Gracias. Hicimos una revisión que para mí fue súper valiosa, ojalá que a la gente también le guste, así que nada, un millón de gracias y te agradezco un montón, hasta la próxima, porque te tienen medio abonado. Así que Bueno, Coco, dale. Y bueno, igualmente, un gusto hablar con vos, ¿eh? Un abrazo. Hasta la próxima. un placer, Nacho, gracias enorme, mil gracias.